Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 5 de la tarde ya con 4 minutos. Mi nombre es Jerum Cid Figueroa, periodista, community manager, y en esta ocasión les quisiera dar nuevamente una más cordial bienvenida a nuestras instancias de masterclass aquí en Ejecutivos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y vamos saludando, por cierto, a todos quienes ya se han ido sumando a esta transmisión para poder abordar una temática bastante importante. Ahí vamos saludando a Javier, a Julio, a Catherine, a Piero, a José Armando, a Fabián Castillo y bueno, tantas otras personas que se van sumando a esta transmisión virtual, y desde ya les comenzamos también a dar la bienvenida a quienes se van sumando poco a poco, y les invitamos a que nos vayan comentando también desde qué parte nos están viendo y a analizar también lo que se vaya comentando a través de esta masterclass para que puedan igual intervenir, hacer sus consultas y comentarios para ser respondidos antes de finalizar esta instancia que hoy nos convoca con un tema fundamental, como ya les decía, para el mundo empresarial actual, que es el titular que nos convoca, el liderazgo empresarial en escenarios complejos, para poder también entender cómo liderar organizaciones en estos escenarios que son a veces vertiginosos, donde el desarrollo tecnológico, por cierto, la diversidad generacional y multicultural de los equipos y la presión también por obtener resultados es muy importante. Esta masterclass se enmarca en el diploma en planificación, control y gestión que inicia el próximo 10 de marzo en modalidad de clases 100% online. Les comentamos también que nuestra admisión 2026 ya está disponible para que puedan ahí, quienes estén interesados en esta temática e interesadas, puedan buscar toda la información relativa al programa en nuestro sitio web www.uejecutivos.cl, o si tienen mayores inquietudes, si quieren ahí definir algunas dudas, pueden escribirnos también a nuestro mail contacto@uejecutivos.cl, que ahí está apareciendo ya en pantalla. Y bueno, para abordar esta temática que yo les comentaba, hoy contamos con la participación y la presencia de quien es director académico del Diploma en Planificación, Control y Gestión de U Ejecutivos, es químico de la Pontificia Universidad Católica, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, coach ontológico certificado, además de tener expertise, por cierto, durante largos años en esta temática. Le damos la más cordial bienvenida una vez más al profesor y director académico, como yo les decía, del programa, Patricio Valenzuela. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Jerum, muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti, gusto saludar a todas y todos quienes están acá asistiendo a esta conversación. Sean todos muy bienvenidos. Sí, profesor, yo le quiero dejar el espacio para que pueda iniciar la clase, pero antes les reitero a quienes están viendo y escuchando, por cierto, esta transmisión, a que puedan dejar en el transcurso de esta horita de clase sus comentarios y preguntas ahí al profesor Valenzuela. Profesor, el escenario es todo de usted. Gracias, muy amable. Bien, un placer saludarles y un gusto poder compartir una mirada desde lo que es la gestión empresarial. La verdad es que tengo una larga trayectoria ejecutiva. Soy director en Grant Thornton, también una compañía inglesa que está en 160 países en el mundo. Por lo tanto, intento aportar una perspectiva práctica y a la vez teórica desde la fundamentación académica. Así que, dicho eso, vamos a poder conversar. También decirles que estoy totalmente disponible para aquellas personas que tengan curiosidad por este diplomado. Tenemos una metodología que se llama el café con el director, en este caso un café digital, donde personalmente me involucro en atender dudas de personas que se quieran matricular y tengan algún elemento que quieran clarificar previamente. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre el liderazgo empresarial en escenarios complejos. El mundo está cambiando, es un tema que a mí me apasiona, la verdad, el cómo el mundo está cambiando de una manera expansiva, y en ese cambio expansivo, los seres humanos tenemos que ser capaces de poder subirnos arriba del carro
y poder soportar esta tensión que significa, que no es solo tecnológica, por favor, un error que se comete muchas veces. Entender que la inteligencia artificial, la robótica, son elementos técnicos y no, aquí hay factores técnicos, hay factores humanos en juego y de eso voy a conversar hoy día. Mi presentación es más extensa de lo que requerimos para este tiempo, pero voy a recorrerla con cierta rapidez. Si hay personas interesadas en esta presentación, me refiero en el documento, pueden escribir al mail que nos dio Jerum para poder hacerles llegar una versión compacta de la presentación. Vamos a hablar primero de los modelos mentales, y los modelos mentales convergen en un concepto muy interesante que son los sesgos cognitivos. Y desde ahí, cómo poder afrontar el accountability en equipo. Y voy a dejar planteado las bases del liderazgo que yo le llamo liderazgo total. Y por favor, no se vayan, quédense hasta el final, porque cuando hable de liderazgo, les traigo un bonus track no tradicional de la mirada del liderazgo. Ya voy a presentar una síntesis desde una perspectiva que estoy casi seguro que muy pocos de ustedes, o quizás ninguno, haya recibido alguna perspectiva. El primer desafío que vivimos en tiempos complejos, ¿verdad? Cuando hablamos de complejidad, nos referimos a un mundo que no tiene patrones, un mundo que está en permanente cambio y donde anticipar el futuro es cada vez más difícil. Esa es la definición de complejidad. La complejidad implica imposibilidad de predecir con certeza el futuro. Y es por eso que parto diciendo con esta frase provocativa, que la pongo en rojo para que sea más provocativa aún. Y es que las mejores prácticas de ayer son claramente insuficientes de cara a los desafíos, no digo del mañana, digo de hoy y del futuro. Claramente, pido disculpas si aquí hay expertos en planes de mejora continua, pero la mejora continua sin un sentido estratégico no mejora mucho ni tampoco asegura la continuidad de los negocios. Por eso, las mejores prácticas de ayer son insuficientes en el futuro. ¿Y por qué? Voy a fundamentar mi juicio. Porque los modelos mentales son un constructo que desarrollamos los seres humanos mediante la cual damos una explicación simplificada de todo lo que es la gestión. Es como comprimir los múltiples factores que se desarrollan en la gestión empresarial para de esa manera resumirlo en una especie de mapa mental. Y ese mapa mental tiene un gran riesgo y es que no es el territorio, es un descriptor. Y ese es el gran peligro y por eso digo que no hay que confundir el mapa con el territorio. Y por eso hay que estar siempre dispuesto a actualizar nuestros mapas mentales. Y ese no es un proceso fácil y voy a fundamentar en este webinar por qué no es fácil. Y por eso hay que aprender a reconciliar lo que queremos que sea verdad con lo que realmente es verdad. Nuestro querer está lejos muchas veces de lo que es. Y por eso esta distinción entre mapa y territorio nos lleva a poder estar permanentemente despiertos para poder interpretar mejor los mensajes y los códigos de este mundo complejo. Como ejecutivas, como ejecutivos, como profesional, probablemente lo que te hizo llegar hasta aquí con mucho éxito, lamento decirte que no garantiza nada para tu futuro profesional. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando en forma expansiva. ¿Cómo se forman estos modelos mentales? Básicamente en base a la experiencia, la formación que tenemos, las culturas organizacionales en las que nos tocó vivir y la manera sesgada en que nos retroalimentamos del entorno. Estos son elementos que nos llevan a validar una manera de entender las cosas y desde ahí formar ese mapa y ese constructo. Fundamentalmente los modelos mentales se van haciendo cargo de nuestras rutinas, de nuestras estructuras, ¿verdad? También del lenguaje que compartimos en las organizaciones. Probablemente en tu organización hay cosas que es políticamente incorrecto decir. Y eso se llaman rutinas defensivas del callar. Guardamos silencio para no decir aquello que va a resultar molesto. El gran problema es que en tiempos complejos no decir las cosas
puede ser un factor que mezcle, que haga la diferencia entre el éxito y el fracaso de una organización. Un ejemplo muy concreto es Kodak. Fíjate que Kodak se dice que fue a la ruina porque su dueño, el señor Eastman, se suicidó. Y ante el suicidio del señor Eastman, no había una persona crítica que sancionara las cosas de una manera distinta, que era lo que él le aportaba a la empresa. Y los ejecutivos siguieron tomando las mismas decisiones de siempre, haciendo muchos mejores programas de mejora continua, pero la mejora continua se sustentaba en los éxitos pasados y el mundo cambió radicalmente a la complejidad. ¿Qué nos lleva a poder identificar las señales de los modelos mentales limitantes en los profesionales y en los ejecutivos? Primero, el repetir soluciones pasadas ante nuevos problemas. Eso es una de las señales más clásicas de cómo los modelos mentales limitan la capacidad creativa de los y las profesionales. El exceso de control, el micromanagement, el estar preocupado en los detalles que nos hacen perder la capacidad de gestionar lo relevante. La falta de escucha estructurada. Vamos por la vida en las organizaciones, en reuniones en que se establecen hipótesis que no se discuten, no se contrastan, son juicios al final del día. Y por otro lado está la resistencia, ¿verdad?, a crear de abajo hacia arriba en las organizaciones. El bottom-up es ir de abajo hacia arriba con las iniciativas o escuchar a las unidades de negocio. Los modelos mentales en muchas oportunidades traban esta generación de abajo hacia arriba. Y finalmente esta lógica dicotómica en que nos han formado en nuestra formación de pregrado. Esto que ha de ser A o B, es esto o esto otro. Y pueden ser en muchas ocasiones, en un mundo complejo, un poco de ambas. Un poco de ambas. En un instante más voy a hablar sobre los tipos de problemas que existen. Fíjense que esto de los tipos de problemas que existen, yo lo vine a aprender hace apenas 15 años atrás. Nunca me lo dijeron en el pregrado. Y por eso lo quiero compartir también acá. Los modelos mentales en escenarios y los escenarios complejos llevan a que los ejecutivos y las ejecutivas en estos escenarios jueguen 4 roles claves. Primero, la anticipación. Entender con anticipación las necesidades de las tendencias y cuáles pueden ser las opciones futuro de tus consumidores objetivos. En segundo lugar está el articular. Articular desde una manera servicial, poniéndote a disposición del equipo y colaborando en las acciones que se trabajan como equipo. Digo colaborando, no digo dando órdenes. Olvídate del concepto antiguo del líder y la jefatura. Hoy un líder, una jefa, un jefe están al servicio de su gente y no están para servirse de su gente. El tercer elemento es la adaptación, que es aprender. No existe cambio sin aprendizaje. Y desde el aprendizaje, el cambio, logramos la adaptación. Y eso es lo que nos permite mantenernos vigentes. Probablemente si tú estudiaste una carrera muy rutinaria, deberías estar buscando la manera de adaptarte a este nuevo entorno en que la inteligencia artificial o la robótica es tu mayor competidor. Y es que efectivamente nunca te tocó competir antes con un sistema inteligente, ¿verdad? Es un desafío gigantesco. Y finalmente está el accountability. Me voy a referir en 2 oportunidades al accountability. La accountability es el sentido, el compromiso por los resultados de la tarea. No de la cantidad de tareas que hago, sino que la efectividad que tienes para lograr los resultados que se te encomiendan. Con transparencia, abierto a la retroalimentación y asumiendo los desafíos en tiempo real. Ya no sirve que al año próximo descubras que las cosas no se lograron. Hoy día tienes que ser capaz en tiempo real de detectar lo que no vas a lograr para poder cambiar el curso y cambiar las tendencias y hacerlo de otro modo. Eso es accountability. Es la gestión de resultados en tiempo real. No es en un sentido pasado, no es a título de un inventario. Y para poder enfrentar todos estos elementos que les digo, tenemos que ser muy conscientes de lo que son los sesgos cognitivos.
Sesgos cognitivos, yo diría que el padre de los sesgos, de toda esta conceptualización de los sesgos cognitivos viene de Daniel Kahneman, quien es el único psicólogo que se ha ganado el Premio Nobel de Economía. Y Kahneman entra a estudiar un tema que a mí personalmente me resulta muy interesante, y es que él parte diciendo, una ingeniera, un ingeniero, un arquitecto, un médico, por tener una formación técnica, ¿toman decisiones objetivas? ¿Existe la objetividad? El tener una formación técnica te hace ser una persona que tome consistentemente buenas decisiones, y él ahí descubre un concepto que le llaman las heurísticas. Las heurísticas es un sistema que tiene el cerebro de poder acortar el camino y muy rápidamente, ahorrando tiempo y energía, te entrega caminos y rutas alternativas. Podríamos decir que las heurísticas son una suerte de atajos mentales para tener poco consumo energético y de esa manera poder funcionar cotidianamente. Funcionamos en el día a día con muchísimas heurísticas. Y si ahora te pones a pensar y tomas un papel y un lápiz y empiezas a escribir todas aquellas cosas que has hecho el día de hoy sin siquiera haberlas pensado. No lo digo en tu casa, en tu trabajo. Probablemente tu rutina laboral es la misma que has venido desarrollando en los últimos 20 años. Y preocúpate, porque las heurísticas se van constituyendo posteriormente en sesgos cognitivos, que son errores sistemáticos de juicio que cometemos. Y desde esa manera, desde las heurísticas, vamos construyendo sesgos cognitivos que nos llevan a tener una percepción inapropiada de la mal llamada realidad o objetividad. Las heurísticas son las que conducen al desarrollar sesgos. Y aunque son una herramienta fantástica para que el cerebro pueda funcionar, entre paréntesis, la neurociencia ha demostrado que solo entre el 2 y 3% de las neuronas del cerebro las podemos tener funcionando permanentemente, porque el cuerpo no puede producir suficiente energía para que estén todas funcionando. Por lo tanto, está permanentemente prendiendo y apagando ampolletas. Por eso se habla de que hay un sistema rápido y un sistema lento. Las heurísticas están estrechamente vinculadas a los sistemas rápidos de funcionamiento del cerebro, que es eminentemente intuitivo, mecánico, y no somos conscientes de ello. Las heurísticas, por ejemplo, sería decir que si tomo un determinado atajo en el bosque, me permite llegar a casa más rápido. Sin embargo, cuando en ese atajo se producen cambios y te pierdes. ¿Por qué? Porque confiaste demasiado en él sin haber revisado el mapa. De la heurística al desarrollo de sesgos cognitivos hay una enormidad. Tanto así que se han identificado y caracterizado 190 aproximadamente sesgos cognitivos. Hay 3 heurísticas fundamentales que Kahneman plantea, que es la de disponibilidad, la de representatividad y la de anclaje y ajuste. Fundamentalmente, la heurística de disponibilidad se basa con la facilidad que tiene una persona que en función de un recuerdo específico, de un hecho puntual en la mente, lo asume como algo permanente. Un ejemplo que yo ahí les indico es que los productos de gran calidad son caros. Entonces, bajo este razonamiento, ¿verdad? Si algo es caro, tú asumes que es de alta calidad. Y eso es una ficción, es irreal. La heurística de representatividad es la segunda que te planteo y se basa en que las decisiones las soportamos en la información que tenemos primero disponible en nuestra mente, creyendo que lo que está disponible más frecuente o más probable es consistente con esto. Y finalmente están las heurísticas de anclaje y ajuste, que es fundamentalmente en las estimaciones numéricas. Tú fijas un juicio basado en algún valor determinado previamente y posteriormente vas a desarrollar todos tus análisis conducentes a justificar que esa era la cifra correcta. Dicho eso, quisiera hacer un experimento aquí con ustedes. Les leo, muy atentas y atentos. Jerum, por favor, te invito al escenario para que me acompañes en esta fase, por favor. Bien, les invito, les voy a leer una situación y les voy a pedir que ustedes voten por la opción que les parece más adecuada. Ustedes acaban de entrevistar a una candidata para un puesto de gerente. La candidata les dio una gran primera impresión.
fue a la misma universidad que ustedes, es carismática y parece encajar perfectamente en la cultura de la empresa. Ustedes creen que es la persona indicada. Ahora hay que llamar a las referencias del currículum, a los jefes que tuvo anteriormente. Sin embargo, el tiempo solo permite para hacer una llamada. Y debemos elegir una llamada y vamos a hacer una sola pregunta. Les pregunto a ustedes, ¿cuál elegirían ustedes para tomar la mejor decisión? Primera pregunta que le haríamos al empleador anterior. ¿Puede darme un ejemplo de un momento en que la candidata demostró ser una gran líder y sacó adelante un proyecto? Y la segunda pregunta sería, ¿puede contarme sobre el mayor fracaso de proyecto que la candidata haya gestionado y cómo manejó la situación? Les invito a votar. Pongan, por favor, en los mensajes, opción A en este minuto. ¿Quiénes votan por la opción A? La pregunta A. ¿Puede darme un ejemplo de un momento en que la candidata demostró ser una gran líder y sacó adelante un proyecto? Jerum está haciendo la contabilidad, por eso lo invité. Atento, Jerum. Vamos a hacer el recuento, a ver si les damos igual unos segunditos, profe, para que vayan votando y así hacemos el conteo final. Vale. Por favor, voten en este minuto quienes harían esa única pregunta que es la que pueden hacer. La pregunta A. Voten en este minuto y escriban A, por favor. Jerum está registrando la votación de ustedes. Repito, ustedes creen que ya tienen la candidata indicada, tiene todos los requisitos y pueden hacer solo una pregunta. ¿Quiénes harían la pregunta A? ¿Puede darme un ejemplo de un momento en que la candidata demostró ser una gran líder y sacó adelante un proyecto? ¿Tienes el recuento más o menos, Jerum? No lo digas todavía. Sí, pero vamos ahora con las del A. Espérate. Registra el número estimado de A. Ahora, invito ahora a que voten las personas que habrían hecho la pregunta B. No se pueden duplicar, por favor. Si ya votaste que la pregunta correcta era A, te quedas con A, por favor. No votes nuevamente. Exacto. Ahora, invito, atento Jerum, mi coequipo aquí, las personas que estiman que la pregunta que se debió haber hecho es, ¿puede contarme sobre el mayor fracaso de proyecto que la candidata haya gestionado y cómo manejó la situación? Por favor, voten las personas que estiman que esa era la pregunta correcta que había que hacer. Contesten B. Atento, Jerum, que tú eres el factor de éxito de este ejercicio. Un par de segunditos y con eso ya estaríamos para el resultado. La pregunta B que le haríamos a los antiguos jefes es, ¿puede contarme sobre el mayor fracaso del proyecto de la candidata que haya gestionado y cómo la manejó? Profesor, tenemos una cifra ya. Dígame. Tenemos por la opción A un 22% versus opción B 78%. 78%. Sí, la B 78%. Sí. ¿Sí? ¿Quieren que les diga algo? Hemos ido en contra de los sesgos cognitivos estudiados. Este ejercicio que yo acabo de hacer se ha hecho en universidades estadounidenses. Y fíjense que por gran mayoría la opción preferida por las personas es la pregunta A. Y eso demuestra que es un sesgo de confirmación. Es decir, dado que estoy conforme, que estudió en mi mismo colegio, que me parece perfecta la candidata, refuerzo mi creencia
con una pregunta que establece y verifica que es así la percepción. Mientras que la pregunta que uno debiese hacer es toda la inversa. Gracias, Jerome, muy gentil. Es más bien cómo se gestiona esta persona frente al fracaso. En general, los buenos líderes, llévense este dato, los buenos líderes, lideresas y entrevistadores saben que deben luchar contra su primera impresión y buscar activamente la información que la contradiga. Siempre, siempre. ¿Cómo se superan los sesgos cognitivos? Desconfirmando aquello que tengo establecido como definitivo. Las heurísticas son útiles y son adaptativas, sin embargo, los sesgos distorsionan y producen errores en la toma de decisión de las personas y no tiene que ver con tu formación técnica previa. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que te llevan a tomar decisiones con juicios erróneos. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el mundo complejo? Todo. Porque la forma en que tú hoy día gestionas es la forma en que has construido tu forma de gestionar. Y por lo tanto, en tiempos complejos donde las fórmulas del pasado no funcionan, seguimos funcionando con los mismos modelos. Miren esta cifra. Los estudios realizados en el mundo desarrollado estiman que hasta un 70% de las decisiones empresariales están influidas por sesgos cognitivos. Esto es demasiado grande, porque en un mundo complejo, lo más clave es poder tener conexión con la complejidad y no buscar en tus sesgos las respuestas. Y este también es otro dato duro, que ningún nivel de experiencia previa o carrera de éxito profesional hace que seamos inmunes a los sesgos. Por lo tanto, los sesgos cognitivos no se vinculan a si fuiste exitosa o si fuiste poco exitosa, o si tienes una gran o baja experiencia técnica en la disciplina. Están ahí y están activos permanentemente. ¿Cómo se traducen los sesgos? Por ejemplo, el de confirmación. Busca solo los datos que validan tu estrategia actual. O el exceso de confianza, creer que la experiencia pasada que tienes, los éxitos del pasado de la empresa, eso creían en Blockbuster, eso creían en Supermercados Montserrat, eso creían en muchas compañías que ya no existen, ¿verdad? Que eso les daba capacidad para gestionar el futuro. El anclaje, aferrarte a una primera cifra o a una idea que ya tienes sobre algo. La disponibilidad, sobrevalorar información reciente, o el efecto halo, que es juzgar a una persona o proyecto por una sola característica que te resulta muy atractiva y positiva, o la aversión a la pérdida, evitar cambios por miedo a perder lo que ya lograste. ¿Y cuáles son los riesgos en las organizaciones? En la confirmación está la ceguera ante riesgos y oportunidades. El exceso de confianza te lleva a decisiones arriesgadas. Por ejemplo, en fusiones, adquisiciones, inversiones empresariales. El anclaje, negociaciones desfavorables o presupuestos que están sesgados. Yo tengo un superpoder cuando hago clase y cuando dicto webinar, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay varias personas que están pensando en su realidad laboral. Yo sé que aquí hay muchas personas que están pensando en su jefe y cómo razona su jefe. Bueno, puedes contarle o regalarle un buen libro sobre sesgos cognitivos para ayudar a tu jefe, ¿verdad? O a tu jefa, en ese sentido. La disponibilidad te lleva a respuestas impulsivas ante crisis. El efecto halo te lleva a tener promociones cerradas, a sobrevalorar talento en persona y llevarla a posiciones de alta responsabilidad sin necesariamente cumplir los requisitos. Y finalmente, la aversión a la pérdida te lleva a bloquear procesos de innovación. Les pido a todas y todos que vayan escribiendo sus preguntas, por favor, porque al final de la sesión vamos a ir contestando todas las preguntas. Y tengo que decirles que no le arranco a ninguna pregunta. Así que, por favor, sobre la marcha, vayan escribiendo sus preguntas. ¿Cómo impactan los sesgos en la práctica ejecutiva? Impactan el ámbito estratégico, impactan la capacidad de gestionar crisis, también impactan violentamente en la cultura organizacional. ¿Saben por qué?
Porque los sesgos se contagian y se van normalizando en los equipos. Y esto es muy complejo en las organizaciones, ya que la cultura organizacional es uno de los factores que lleva a construir resiliencia. Cuando los tiempos son complejos, cuando las empresas, las organizaciones deben mantener su vigencia. Y finalmente en la innovación, ¿verdad? Porque los sesgos te llevan a evitar el innovar. La pregunta que nos tendríamos que hacer ahora, y no tendría sentido que yo aborde este tema sin proponer soluciones. Y aquí van las soluciones. Hagan un print pantalla de esto y entréguenselo a su jefe, o más útil aún, haz un print pantalla de este slide y guárdalo para ti, para que así tú seas un factor de visibilizar los sesgos con que habitas en tu empresa, en tus colegas, en tu superioridad. ¿Cuáles son las maneras de mitigar los sesgos? Primero, diseñar reuniones de reflexión colectiva sobre el por qué. Escucharnos y cuestionarnos los supuestos que sustentan las decisiones que estamos tomando. ¿Qué supuestos nos han llevado a haber tomado estas últimas decisiones que son estratégicas o en el plan estratégico? Estamos entrando en una época de plan estratégico, ¿verdad? O plan anual de negocio. Cuestionemos los supuestos. El segundo es tener diversidad y escucha en los equipos. ¿Por qué digo diversidad y escucha? Porque tiene buena prensa hablar de la diversidad, pero la verdad es que la diversidad sin escucha no es efectiva. La diversidad tiene que estar acompañada del respeto y la escucha, para así evitar el que se genere un pensamiento homogéneo. Tener abogados del diablo, rotativos, alguien que debe argumentar en contra de las decisiones dominantes en los equipos, o plantear por qué la decisión es correcta, cuestionar. Como ya lo dije antes, el señor Eastman en Kodak, él decía que él contrataba ejecutivas y ejecutivos para que le llevaran la contra, que a él no le servían los ejecutivos que estaban de acuerdo con él. Él no pagaba sueldos a sus altos ejecutivos para que estuvieran de acuerdo con él. La pega de ellos era estar en desacuerdo con él. Y eso era un concepto de él, pero lo llevó a ser la tercera generación de una compañía que tenía un 75% de participación de mercado en su industria. Lamentablemente, cuando él muere, aquí hay todo un tema que podríamos farandulear mucho, pero no puedo farandulear en esta ocasión. Pero cuando él muere, solo les doy un tip, se suicida. Se dice que parte del fracaso de Kodak comienza cuando él se suicida, porque cuando él se suicida, un año antes, Kodak había patentado las cámaras fotográficas digitales. Y el resto de la historia ya lo conocemos. El entrenamiento en metacognición. Esto es algo apasionante en estos tiempos. Amigas y amigos, si algo te quieres llevar de acá, es aprende a pensar sobre cómo tú piensas. Repito, empieza a pensar sobre cómo tú piensas. Esto es lo que se llama la metacognición. Solo pensando sobre y razonando el por qué razonas como razonas, vas a poder ir develando tus patrones de pensamiento. Y eso me atrevo a decir que es uno de los factores clave para el empresariado moderno, para los empresarios, los ejecutivos que tengan aspiración de escalar hasta las altas posiciones empresariales. Los sesgos cognitivos no son enemigos que tengamos que eliminar, de hecho no los vamos a poder eliminar, sino que más bien son realidades humanas donde tenemos el desafío de gestionarlos conscientemente. Y ese es el desafío y por eso lo planteo en esta oportunidad. Un ejecutivo que es capaz de reconocer sus sesgos va a tomar mejores decisiones y va a poder modelar una cultura de humildad, aprendizaje y resiliencia. No puedo dejar de hacer un breve comentario sobre el ego. El ego es un gran enemigo de las organizaciones, ¿verdad? Y el poder entender tus sesgos te va a ayudar. ¿Qué es un problema? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Fíjense que en este mundo complejo que hoy vivimos se han identificado tres tipos de problemas. Los problemas técnicos, los problemas adaptativos y los problemas perversos. Los problemas técnicos son problemas que están descritos, que existen soluciones y hay herramientas para poder resolverlos. Los problemas adaptativos no se resuelven con soluciones técnicas, sino que requieren aprendizaje, cambio cultural y transformar mentalidades en las organizaciones y la propia nuestra. El problema adaptativo involucra cambios de hábitos, involucra
nuevos valores y nuevas formas de trabajar. Y los problemas perversos son problemas sociales, estratégicos, que son tan complejos que no tienen una solución definitiva. Y cada intento que lo damos para resolverlo cambia la naturaleza del problema. Ejemplo, el cambio climático, la pobreza estructural, la desigualdad educativa, la convivencia de las sociedades. En Chile tenemos una experiencia muy, muy fuerte desde mi punto de vista y fue cuando se quiso crear una nueva constitución. El tema de la convivencia nacional es un problema perverso y no se resuelve con una solución técnica, como es escribir una nueva constitución. O sea, se trató de sanar un problema perverso con una solución técnica. Voy a ir un poco más rápido porque quiero llegar a lo último que les decía. Básicamente, los problemas adaptativos y los problemas perversos están dialogando, sobre todo en aquellas organizaciones que se desenvuelven en ámbitos vinculados al cambio climático, las energías, la minería, están permanentemente vinculados. ¿Y cómo se enfrentan? Aprendiendo, desarrollando aprendizajes. Y esto es lo que quisiera que te lleves de esta parte de mi presentación. Todo desafío, cambio o problema empresarial u organizacional que te toque enfrentar tiene al menos una componente técnica y otra adaptativa. Como no nos enseñaron esto, nuestro sesgo es enfrentar los problemas gerenciales, los problemas profesionales desde una lógica solo técnica. Y no te olvides, cada vez que tengas que enfrentar un desafío, un cambio, una problemática organizacional, pregúntate, esta solución que estoy definiendo, ¿cuál es la componente técnica y cuánto es la componente adaptativa? Y si es que hay alguna componente perversa. Y desde eso define tu estrategia para abordarlo y gerenciar el proceso. No basta con enfocarte desde lo técnico. Hoy en día, que vivimos en un mundo de desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica y otros fenómenos, vemos cómo las empresas están cometiendo grandes errores porque los están enfrentando desde una lógica como si fuesen problemas técnicos y son problemas adaptativos. Son más adaptativos que técnicos. Por lo tanto, llévate esto porque te vas a acordar de mí en el próximo desafío que te toque enfrentar en tu trabajo, en tu desempeño profesional. Los principios del liderazgo adaptativo en complejidad los voy a leer rápidamente. Uno es garantizar el aprendizaje y la adaptación basados en la evidencia, no sesgos, no heurísticas, evidencia concreta, procesos. 2, poner a prueba las teorías, las suposiciones y las creencias subyacentes. Cuestiona las situaciones, define otras opciones. Tercer lugar es agilizar el análisis para la toma de decisiones, tener muy claro el qué haces, por qué lo haces y cómo se tomó la decisión. Si tienes estos elementos claros, vas a poder rebobinar y vas a poder reencauzar las decisiones que están tomando y los mecanismos implementados. El cuarto requisito o principio es reforzar la transparencia, la inclusión y la rendición de cuentas, una cultura de accountability, una cultura en la cual seamos responsables por los resultados de la gestión y no por cuántas gestiones hacemos. Aquí el tema no es la camiseta puesta ni cuánto la transpiras. Hoy el desafío es trabajar inteligente, más que trabajar duro. Y para eso el accountability es un factor clave. Y en el quinto lugar está movilizar la acción colectiva, coordinar, crear alianzas, abrir diálogo entre diversos actores, estar inserto en el entramado nacional, de adentro hacia afuera, de tal manera que pueda ser parte activa en el acontecer. Desarrollar el accountability en los equipos, ¿verdad? Tenemos dos opciones. Vivimos arriba de la línea, haciéndonos cargo, ¿verdad? Viendo los fenómenos, adueñándonos o haciéndonos cargo, viendo la manera en que lo resolvemos y haciéndolo, llevándolos adelante. Eso significa estar arriba de la línea. Mientras que cuando estás debajo de la línea, te victimizas. Espera a ver qué pasa, pides que alguien te diga lo que tienes que hacer, acostumbras a decir que no es tu trabajo, ¿verdad? Y busca el culpable.
La verdad que estar debajo de la línea en este ciclo de victimización no es la ruta del éxito, y el ser víctima de los sesgos y no hacerte autoconsciente de tus sesgos fortalece el debilitamiento de la accountability. Por eso hay que hacer que los demás tengan accountability así como la tenemos que tener nosotros. Definir los resultados esperados, determinar un cronograma para poder evaluar en tiempo real, no con perspectiva de pasado, porque ya no te sirve el pasado. Necesitamos resolver aquí y ahora. Y desde ahí entregar elogios, dar coaching, felicitar por el buen trabajo y preguntarnos qué más podemos hacer. La palabra clave del accountability moderno es ¿qué más puedes hacer? Y desde ahí desafiarte a encontrar rutas de solución. El accountability tiene un anillo interior que se centra en la motivación, el entrenamiento, desarrollar una cultura de accountability, y de esa manera la conversación de la accountability se hace sustentable y maneja las expectativas no cumplidas en la organización. Y por el otro lado hay un anillo exterior, ¿verdad?, que se sustenta en alinear, en inspeccionar, en formar personas, en comunicar. Y así vas permanentemente en un circuito dinámico, avanzando en este desarrollo estratégico. ¡Wow! Creí que no iba a alcanzar a llegar acá, pero estoy llegando. Las bases del liderazgo total me gusta plantearlo así, fundamentalmente porque los mejores líderes del siglo XXI son quienes hacen preguntas poderosas. Buscan retroalimentación, buscan nuevas perspectivas, no se creen el cuento de que le tienen respuesta a todo. Eso, si tú tienes menos de 40 años, suelta ese modelo que aprendiste de tu padre o te lo aprendiste en tus primeros trabajos. Hoy no existen los líderes ni los jefes que lo sepan todo. Y quienes así lo piensen están mal. Las nuevas perspectivas, hacer preguntas inquisitivas sobre ti mismo, tu equipo y tu entorno son parte de este enfoque de un liderazgo más humilde, más humano, más servicial. Y la pandemia fue la que más nos dio lecciones sobre esto. El liderazgo moderno, fíjense que desde el fenómeno de la pandemia cambió radicalmente la manera de entenderlo. Y adicional a esto, los cambios tecnológicos que se empiezan a detonar violentamente en los tiempos pandémicos, ¿verdad? Con el teletrabajo, el trabajo a distancia. Y de esta manera poder entender qué rol juega el propósito, el equilibrio entre vida, familia, trabajo, son elementos tremendos en un mundo laboral multicultural y multigeneracional. El mundo cambió demasiado violentamente en el ámbito laboral, ¿verdad? El mundo cambió radicalmente, y en este enfoque de liderazgo total, la apertura emocional es importante. La apertura emocional que no solamente es para conocerte tú, sino que también para poder entender y gestionar la emocionalidad del colectivo, de los que están contigo. La apertura emocional es la que nos permite entender que ya no se trata de ser uno la misma persona para todos, sino que tienes que tener la flexibilidad de adaptarte a los demás. Tienes que lograr una sintonía con la dinámica emocional de tu equipo. Ya el tema no es entender cómo es tu estilo, sino que es más bien entender cómo tú te adaptas para poder motivar y estimular a los demás en función del estilo de tus colaboradores. Tener una comunicación adaptativa. Fundamentalmente, la diversidad emocional te lleva a estimular la creatividad. La comunicación adaptativa te lleva a tener claro que los líderes tienen que tener un enfoque en que su rendimiento cambia y donde se enfocan en una lógica de influir, motivar y guiar a los demás. Y por eso, ya esa regla de oro que decía que trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, eso ya está obsoleto de mi punto de vista. Hoy día lo que predomina es que la regla de platino, si bien esa era la regla de oro, ¿verdad? Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, yo digo que está obsoleta.
Me gusta más esta regla de platino que voy a mencionar, y es que trata a los demás como los demás quieren ser tratados. Y ese es el gran desafío del liderazgo moderno. Tener un pensamiento flexible, un pensamiento en el cual te haces cargo de tus sesgos de una manera consciente, no para renegar contra ellos ni para deprimirte, sino que para desafiarlos, para tú ser más autoconsciente en tu forma de tomar decisiones, en tu forma de estimular a los demás a poder superar los sesgos de los que trabajan en tu equipo o contigo, dependiendo de la posición que ocupas en una organización. Desde ahí, con un pensamiento flexible, vas a poder lograr una agilidad mental en tus equipos, donde, por ejemplo, la inteligencia artificial se sume a la gestión cotidiana, donde no reemplace a las personas, sino que más bien haga expansivo, haga exponencial el desempeño de tu equipo, el desempeño tuyo propio. Y desde ahí buscar la adopción, la coordinación de perspectivas, cruzar las distintas miradas, los distintos focos, maneras de enfocar los desafíos en esta complejidad que requiere soluciones diferentes. Y para eso, no evitar caer en la búsqueda en el pasado, sino más bien en desafiar el construir futuro con una lógica en que el castigo no sea lo más relevante. Y así poder desarrollar habilidades de disrupción estratégica. Si tú no haces la disrupción estratégica y no desafías el status quo, probablemente el cambio va a pasar por encima tuyo. Y por eso hay que construir una manera de envisionar futuro, de entender de qué manera podemos cambiar las cosas. Reserva 10 minutos todos los días en tus reuniones semanales y pregúntale a tu equipo, ¿cómo podría mejorar? ¿Cómo podríamos mejorar? Pregunta, escucha, ten retorno. Porque de esa manera vamos a poder conectar mejor, y en la medida que conectamos mejor, vamos a ser más autoconscientes, resilientes. En mi último webinar hablé sobre la resiliencia, que era algo de lo que no se hablaba mucho. Hoy día googleen y van a ver cuánto se está hablando de la resiliencia organizacional, cómo sacamos adelante las organizaciones sustentadas en la resiliencia, en la capacidad de ponerse de pie, ¿sí? De poder entender qué haces bien, qué puedes mejorar, de poder darte cuenta con humildad que hay que generar una actitud mental. Y quiero cerrar con esto. No tengo tiempo para entrar en profundidad. Sin embargo, les tengo que confidenciar que en lo personal me he dedicado a estudiar bastante el estoicismo, más por temas de vida que por otras cosas. Y desde el estoicismo, luego, inevitablemente, soy un animal empresarial y académico, no podía dejarlo al margen del management. Y desde mi punto de vista, humildemente, creo que el management se ve en escenarios de complejidad, los fundamentos estoicos aportan mucho. Y para esto solo quiero hacer el enunciado y dejar en ustedes la curiosidad. El estoicismo establece 4 virtudes cardinales, que es la sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia. La sabiduría básicamente es un valor crítico para tomar decisiones. No es lo que has aprendido, es la interfaz entre lo que pasa y las decisiones que tomas. No es tu formación técnica. La justicia, que tiene que ver con tu rectitud en el trato, el cómo te relacionas con los demás, sean empleados, clientes, socios, y dejar de mirar a las personas como un fin en sí mismo, y no como un medio. Entender que las personas son en sí, ante sí, para ti, un partner y no un medio para lograr cosas. Fundamentalmente en el ámbito corporativo, la justicia te lleva a lograr equidad, integridad, honestidad y transparencia. El coraje, ¿verdad?, que es el que te impulsa para desafiar límites, para buscar cambios, para ir adelante, para salir de la zona de confort. Y la templanza te aporta el autocontrol, la disciplina, ¿verdad?, que son 2 factores claves, ¿verdad?, para mantener el foco en lo simple, en la operación. El mecanismo estoico también te permite evitar el burnout, el irte a negro, el dejar de cuidar tu propio bienestar. La templanza también te permite aprender a mantener tu ego a raya,
¿sí? Y evitar reacciones impulsivas. Es una virtud tremendamente importante. El estoicismo, ¿verdad? La sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia tienen un rol en tus habilidades gerenciales y desde ahí aplican estratégicamente en tiempos complejos, en tiempos de crisis, para mantener el control, para evitar lo superfluo, para mantener tu autoconciencia. Y termino con este slide. Y todas estas virtudes que he planteado antes se terminan de articular con un enfoque en lo controlable. Es lo que se llama en el pensamiento estoico la dicotomía del control. Enfócate en lo que vas a poder controlar. Limpia tu mente de lo que no es controlable y profundiza, sé sistemático, ten convicciones y vas a poder lograr un éxito sustantivo. Muchas gracias, muy gentiles. Los invito a que revisemos sus preguntas. Sí, profesor, le comento que hay algunas consultas respecto de, claro, lo que usted estaba ahí explicando, y había una pregunta relativa a la pandemia. La voy a dejar a continuación en pantalla y va a ocupar un poquito, es bien extensa, así que va a ocupar la pantalla, pero la leo. Dice Carlos Polanco Chávez, pregunta al profesor, en el actual escenario chileno post-pandemia, caracterizado por la incertidumbre, el agotamiento de los equipos y la búsqueda de nuevos equilibrios. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es el cambio de mentalidad más crítico que debe adoptar un líder para mover su organización de la mera supervivencia o una posición de crecimiento con propósito y relevancia sostenible? Gracias, dice ahí Carlos Polanco. Gracias, Carlos. Tremenda pregunta. Quizás te sorprenda con mi respuesta, pero busca respuestas en las virtudes del estoicismo. Desde mi punto de vista, este desafío post-pandemia requiere mucho más humanidad para liderar organizaciones. Yo lo estoy viviendo, soy parte de una organización, ya les dije, con más de 200 colaboradores, y mucho de esto que estoy hablando me toca vivirlo, y la verdad es que en las organizaciones, cuando se gestionan con humanidad, los seres humanos que las habitan, toman conciencia y puedes lograr mucho más. Y desde ahí los valores del estoicismo que acabo de mencionar son un aporte sustantivo. Y con la humildad que significa no creer que eres capaz de tener la respuesta a todo, porque eso no es posible, eso no se logra. Hay que contener a las personas, hay que buscar espacios de colaboración, hay que mostrarle a las personas que son valoradas y escuchadas, pero genuinamente, no con estructuras de cartón, genuinamente. Y eso se trabaja desde los líderes organizacionales, no digo los jefes ni los gerentes, los líderes, los que al final del día son los responsables de la vida y del desarrollo de la organización. Bien, tenemos otra pregunta aquí, en este caso es de Juan Carlos Delgado. En pantalla dice, si la empresa tiene un 50% de sus colaboradores desde funciones en casa, ¿cómo debe ser un líder de proyectos si no hay un ambiente laboral? Bueno, este es un tema que se está estudiando mucho desde la pandemia, el tema de los equipos virtuales, ¿verdad? Hay mucha metodología desarrollada, fundamentalmente crear instancias de convivencia digitales. Por ejemplo, hay empresas que le envían pizzas, bebidas a los colaboradores para que en una reunión online estén compartiendo un mismo alimento, por dar un ejemplo. Yo personalmente soy un poco, comparto tu juicio que está implícito en tu pregunta. Creo que tiene que haber un matiz también de presencialidad, porque con la presencialidad, pero que sea una presencialidad robusta, una presencialidad en la cual se generen instancias potentes de interacción humana. No es solo el hecho de ir a la oficina, no es la tranquilidad del jefe de haber visto ahí sentado a Pepito haciendo el trabajo, sino que más bien en una instancia de colaboración real, honesta, más para vivir el trabajo, es decir, dialogar, conversar, interactuar. Eso va fortaleciendo vínculos. Entonces, la presencialidad tiene que ir acompañada más bien de hechos
vivenciales colectivos, más que para poder venir a reportar resultados. Acompañado por el lado digital, ¿verdad? Con algunos rituales que combinan el espacio digital con el espacio físico a través de, como te digo, compartir sándwiches, pizzas, conversar, dialogar, conectar, y ver un buen mix generacional también, porque hay generaciones que son más llanas a esta forma de gestión y otras que son menos llanas a esa forma. Perfecto. Aquí vamos con otra pregunta que dice Macarena Calderón. ¿Cómo trabajar el sesgo interno ante procesos de selección dentro de la empresa? Preguntándote el por qué contratan a las personas que contratan, lo dije por ahí en una pregunta, ¿por qué decidimos lo que decidimos y cómo evaluamos las decisiones que tomamos? Me tocó asesorar hace algún tiempo, hace no mucho rato, una empresa. La gran queja de la empresa era que estaban llenos de profesionales técnicos introvertidos, muy retraídos. Y esta empresa, en este mundo complejo, repentinamente va a una licitación donde estaba en juego su existencia como empresa incluso, y requería mucho más liderazgo organizacional. Entonces, el gran desafío era, despedimos a todas estas personas brillantes. Digo despedimos para hacer lo que suene más duro, ¿eh? No con el eufemismo de la desvinculación. Despedimos a estas personas brillantes técnicas o las entrenamos para que sean líderes organizacionales. Ese era el desafío. Y un día conversando con la alta dirección de la compañía me dicen, pero Pato, la verdad no nos dimos cuenta cómo llegamos a esto. Y yo le dije, yo creo que sí te puedo decir cómo llegaste a esto. Y esto lo construiste tú mismo, porque contrataste personas con un perfil de cargo y efectivamente lo hiciste muy bien. Porque estas personas que hoy día tú las quieres transformar y que no te gustan y que no te satisfacen y que no las preparaste para esto en el devenir de los años, hoy de un día para otro tú quieres cambiarlo. Pero esto te metiste tú mismo. Tú decidiste contratar con este perfil. Entonces, para evitar sesgos, primero cuestiónate los perfiles que estás buscando en el mercado y contrata de acuerdo a los desafíos futuros, no solo los presentes, de tal manera que tengas un proceso de selección organizacional mucho más nutritivo desde el punto de vista de responder a los requerimientos futuros, en esas búsquedas nuevas y en lo que son los que ya están, empezar a transformarlo para que estén a la altura de los desafíos futuros. Entonces, pregúntate el por qué contratamos, cómo contratamos, por qué ese es el perfil y cuál es el valor de tener ese perfil adentro mirando a la organización a 5 años plazo. Son maneras de entender. En general, todos los sesgos cognitivos, la manera de desafiarlos es haciendo el método de preguntarte por qué, por qué, por qué y por qué. Perfecto, profesor. Vamos a ir con, bueno, hay otras preguntas, pero no era el tiempo. Vamos a dejarlas para otra instancia, pero hay una consulta que hace Marcela Mora Gallardo. Dice, ¿me pueden, por favor, recomendar un buen libro de sesgos cognitivos? Daniel Kahneman tiene 2 libros tremendos. Uno se llama Ruido, muy complejo. No leas Ruido si no leíste antes Pensar Lento, y siempre lo digo mala, pero es pensar lento, pensar rápido. Si quieres, Marcela, me escribes por interno, le escribes a Jerum y te lo puedo regalar en digital, lo tengo. Es la Biblia del pensamiento, es la Biblia de los sesgos cognitivos, porque Daniel Kahneman y otro colega francés que falleció muy joven, por eso es Kahneman el que cosechó todos los éxitos, pero fue trabajo que hicieron juntos. Ese es un libro maravilloso, árido, complejo, pero maravilloso. Perfecto, ahí está entonces la recomendación del profesor para finalizar ya. Profesor, le quiero agradecer a nombre de ejecutivos por esta instancia, por la gestión, por haberse dado el tiempo igual de entregar sus conocimientos, ¿no? En esta temática que es tan importante para poder liderar equipos en entornos complejos, en escenarios complejos, como lo dice el título que hoy nos convocó.
Así es que, bueno, a propósito de lo que el profesor comentaba, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Ahí ustedes nos pueden contactar, en este caso, para quien necesite este nombre, este libro, este archivo, nos pueden escribir por ahí. Yo voy a estar muy atento para poder resolverles sus inquietudes, Sí, por cierto. Y no sé si quiere agregar algo, profesor. sí, Jerome, dame un minuto y solo decir que una de las características de este diplomado que yo dirijo es justamente lo que he hecho acá. Es muy disruptivo. Combina los elementos clásicos de la administración de empresas con los elementos disruptivos. Y tenemos webinars cerrados para los alumnos en cada módulo. Y ahí vamos desafiando un poco estas inercias. Yo diría que esa es la síntesis del diplomado que dirijo y agradezco a la universidad que me haya dado la oportunidad de ir adelante con esta idea que a mí me tenía trastornado ya hace 5 años. Llevamos 5 años tremendamente exitosos, no 4, con este programa, y es combinar lo clásico con lo más moderno y disruptivo y hacer de eso un solo programa de formación. Así que eso. Perfecto, ahí está entonces la invitación también de quien es director académico del Diploma en Planificación, Control y Gestión, que yo les decía al inicio, comienza ya el próximo año, el 10 de marzo, el tiempo pasa volando, así que quienes estén interesados e interesadas pueden participar de esta admisión 2026 ingresando a nuestro sitio web www.uejecutivos.cl o escribirnos a contacto@uejecutivos.cl. Ahí Marcela pedía mi contacto. Les reitero que nos pueden seguir y escribirnos a las redes sociales. Yo administro aquello, así que ahí les voy a estar respondiendo sus mensajitos. En Instagram estamos como uejecutivos, en LinkedIn como uejecutivosfen y como ya les decía, en nuestro sitio web también nos pueden contactar y buscar mayor información. Comentarles antes de cerrar la sesión que va a quedar disponible de manera inmediata en nuestro canal de YouTube. Una vez finalizada la transmisión, va a estar ahí disponible para que puedan revisar las veces que ustedes lo quieran o compartirla también cuantas veces lo necesiten. En YouTube nos pueden encontrar como U Ejecutivos FEN, ahí van a estar esta y otras instancias de masterclass ejecutivas totalmente gratuitas a disposición de ustedes. Profesor, le reitero los agradecimientos y deseo que, bueno, para usted y todos quienes están conectados aún a esta transmisión, tengan un excelente cierre de jornada y nos estaremos viendo en una próxima instancia. Chao, muchas gracias. Nos Que esté vemos. muy bien, nos vemos. Chao.